Pues bueno, llega octubre y todavía faltan 2 meses para las posadas, entonces si tú eres tragón aguanta, ya falta poco. Pero llega octubre y como les había comentado anteriormente, le ponemos pausa a la serie de los 10 mandamientos que estábamos viendo y luego vamos a ver una serie acerca de la reforma, pues porque se acomoda perfectamente ya que la reforma o algunos postulados de la reforma se dividieron en cinco postulados elementales a través de los cuales básicamente se fue construyendo la reforma protestante. Yo sé que muchas veces nos hemos preguntado, ¿qué somos, pastor? ¿Y aquí qué somos, no? O sea, como, ¿qué somos de qué, no? O sea, si tenemos una denominación o algo. No tenemos una denominación. Para tener una denominación tienes que estar afiliado a una denominación y ser enviado por una denominación. La iglesia que nos envió a mí y a mi esposa no tenía una denominación, entonces sus pastores cargan el legado de no tener una denominación. Pero sí somos cristianos, ¿ok? ¿Cambio de micro? Sí. Gracias, Paul. Sí somos cristianos, pero todos los cristianos tenemos algo en común y es que somos protestantes. Y el protestante nace exactamente, digo, aunque hubo ya hombres que tenían algunas ideas similares antes de 1517, un 31 de octubre de 1517. Ahí es donde nace y ahí es donde comienza toda la tradición. Y realmente dentro de la familia protestante compartimos básicamente las mismas creencias con diferencias. Cada vez que lo analizo, cada vez más sencillas, más salvables, muy secundarias. Lo particular, tengo el privilegio de pertenecer a una comunidad de oración de pastores y ahí oramos todos, ahí somos una capirotada y verdaderamente cuando estamos juntos, unidos, los hermanos, vemos que las diferencias son cosa de nada. Y eso me ha ayudado mucho a amar y a valorar más la fe que no solamente me inculcaron mis padres, sino la fe en la cual tuve la oportunidad de crecer desde los 7 años y ver que es una fe histórica y es una fe sólida que tiene como el objeto y su centro de gravedad, el objeto de sus afectos, a Cristo Jesús. Acompáñenme a Romanos 3:20, por favor, porque de ahí quiero partir con la primera sola de la Reforma Protestante. Dice Romanos 3:20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, o sea, de Dios. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Cristo Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Padre, te damos gracias por este domingo y abrimos nuestro corazón. Y si encontramos una resistencia en nuestro corazón o en nuestra mente, Espíritu Santo, tú eres nuestra ayuda y nuestro auxilio para que nos ilumines la mente. Dile, Espíritu Santo, ilumíname. Ilumina mi corazón. Que toda palabra, Dios, conforme a tu verdad, pueda venir clavada en nuestros corazones y traer un fruto para nuestras vidas. En el nombre de Jesús.
Amén. Así que bueno, entonces empezamos este domingo con la sola fe o la sola fide, que se escucha más elegante en latín porque esencialmente se escribieron las 5 solas de la Reforma en latín. Así que entremos en materia. En tiempos de 1500 y feria, siglo XVI, no podemos hablar de una comprensión de Dios tal cual lo vemos ahora. Hoy tenemos severos problemas acerca de cómo comprendemos a Dios. Demasiadas dudas, demasiada irreverencia. Pero en 1500, 1511, 1517, la situación era diferente porque Dios verdaderamente era el centro y la forma de explicar prácticamente todo. Porque llovía, bueno, porque Dios mandó lluvia. Porque dejó de llover. Quizás Dios está enojado y está cerrando el cielo. Fenómenos tan naturales o tan irrelevantes para nosotros ahora, todos ellos tenían su explicación y su asidero en la existencia de Dios. Entonces la existencia de Dios como tal, pues no creo que nadie la cuestionara realmente. Estamos en un mundo cristianizado casi en su totalidad. Y la Iglesia Católica domina todos los rincones casi de Europa. Entonces, estamos en un mundo donde hay una idea de Dios. Sin embargo, los problemas que existían en ese entonces acerca de Dios no era acerca de su existencia o su veracidad, sino de cómo ese Dios que de pronto se podía enojar y cerrar el cielo, podía acercarse a seres humanos pecadores, a seres humanos que realmente en su mejor esfuerzo por acercarse a Él, jamás van a lograr asemejarse a la figura de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo puedo encontrar un Dios de misericordia? Fue la pregunta que empezó a inundar el corazón de Lutero. Lutero era un monje agustino, era un hombre de fe, era un hombre de Dios. Y sin embargo, penitencia tras penitencia, confesión tras confesión, nada lograba acallar la angustia de su alma. ¿Seré salvo? ¿Serán suficientes mis esfuerzos para que verdaderamente me sienta salvado por Dios? ¿Qué más necesito hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué si me acabo de confesar? ¿Por qué si acabo de someter mi cuerpo a tremendos castigos corporales, a tremendas carencias para sentirme más cerca de Dios, no logro sentir esa quietud en mi alma? Se cuenta que por ahí de 1511, Lutero tiene que hacer un viaje a Roma. Y es aquí donde la cosa se empieza a agitar. Porque como monje él se da cuenta, pues obviamente él tiene un voto de pobreza, pero no encuentra mucha pobreza en la alta iglesia de Roma. No encuentra muchas carencias. Más bien dice que él nota lo sucio que estaba la ciudad, pero al mismo tiempo se puede dar cuenta de la enorme catedral que estaban construyendo en el Vaticano. Se da cuenta de los grandes y pomposos proyectos. Puede percatarse de primera mano la vida que tenía el clero de la iglesia y contrasta esto con su realidad. Al mismo tiempo, para seguir con estos proyectos y estos gastos administrativos, la iglesia ha decidido, digámoslo de esta forma, crear un nuevo impuesto, un impuesto teológico llamado indulgencia, ya que en ese tiempo ya estaba vigente el dogma del purgatorio, la creencia esencialmente de que el purgatorio es un estado intermedio después de la muerte en el que las personas pasan a ser purgadas, es decir, purificadas por todos sus pecados en vida para que una vez purificadas lleguen al cielo. Esencialmente, este dogma sigue vigente,
Pero en ese momento la iglesia estaba cobrando un impuesto a todas las personas para salir del purgatorio. Este impuesto eran las indulgencias, y si tú pagabas algunas indulgencias, entonces tendrías la capacidad de que tú, al momento de llegar al purgatorio, o lo esquivaras o no llegaras. Mejor dicho, o lo esquivaras o salieras pronto, o al mismo tiempo que algún familiar tuyo, que quizás estaba en ese estado, pues le podías echar una mano. Y lo que Lutero veía era la enorme necesidad de acercarse a ese Dios de misericordia de las personas a su alrededor. Porque había distintas formas para acceder a esa gracia, para acceder a ese perdón de los pecados, a esa justicia que finalmente les llevara hacia el paraíso tan anhelado. Una de esas formas era el que quizás tú pudieras ir a visitar una reliquia y no sé, presenciaste, tocaste o te acercaste a o alguna astilla de la cruz, a algún clavo de la cruz de Cristo, a alguna vestimenta de algún santo. Había reliquias tan extrañas así como leche de la Virgen María. Y eso, el acercarte a esas reliquias, suponía un mérito para tu vida. Y Lutero se da cuenta de cómo entre estas personas que están buscando justicia o los que están pagando, y luego se pregunta, bueno, ¿y qué? Los pobres que no pueden pagar nada para salir del purgatorio. Todo esto empieza a crear en él tremendas dudas acerca de la forma en cómo la iglesia está hablando de una sola cosa: la forma en cómo Dios perdona o cómo Dios muestra misericordia a su creación. Y así que en este contexto es donde nace la sola fe. Porque hay una pregunta que es ineludible. Dios es real, Dios es justo. ¿Cómo pueden los pecadores acercarse a un Dios justo? Acabamos de ver algunos mensajes acerca de la ley y creo que viene justo y nos proporciona un mayor entendimiento de lo que podría estar pasando por la mente de estas personas, puesto que si la ley de Dios es perfecta, es ineludible y sigue vigente, y yo he quebrantado esa ley, ¿qué me ampara? ¿Qué me protege? ¿Bajo qué argumento, bajo qué obra, bajo qué mérito, qué credencial puede lograr que un ser humano pecador como yo encuentre esa paz, encuentre a ese Dios de misericordia frente a su maldad? Yo sé que ya no nos hacemos esa clase de preguntas. La imagen de Dios ha sido tan reducida por la sociedad moderna y luego la sociedad posmoderna, que realmente ahora cada quien tiene una imagen de Dios. Amor, 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 y es todo lo que escuchamos. Y quizá esa pregunta pues la respondemos muy fácil. Pero Dios sigue siendo justo. Y la ley de Dios sigue siendo quebrantada. Y al mismo tiempo sigue sin existir un solo mecanismo, una sola obra, un solo mérito a través del cual podamos presentarnos como justos delante de Dios. Por eso le llamamos a la justificación por la fe sola, que es lo que significa la sola fide o la sola fe, el artículo sobre el cual la iglesia se levanta o se cae. Porque es una virtud medular, elemental del evangelio, el respondernos a nosotros pecadores a través de qué medio podemos presentarnos delante de Dios como justos. A través de qué medio podemos presentarnos delante de Dios absueltos de todas nuestras faltas. Sin duda alguna es algo muy complejo de digerir. Y la respuesta sigue siendo en ese tiempo y para nosotros la misma.
somos capaces de presentarnos delante de Dios como justos a través de la fe en Cristo Jesús. El único mérito que tenemos, si es que puede llamarse mérito, es que en la oscuridad de nuestro pecado resplandeció la luz, y con una fe que es prestada porque Dios nos da ese don, que es don de Dios, logramos poner esa fe en que la persona de Cristo Jesús es la única persona que ha cumplido por completo la ley, que ha pasado perfectamente cada uno de los exámenes de la ley, que el escrutinio tan inmenso y tan perfecto de la ley de Dios pasó por la persona de Cristo Jesús y no encontró una sola falta. No hay religiosidad que sea capaz de callar la culpa que sentimos cuando pecamos. Pero si hay métodos, pero si hay formas, podemos ignorar que pasó lo que pasó. Podemos justificar nosotros que pasó lo que pasó, que dijimos lo que dijimos, que hicimos lo que hicimos. Podemos inventarnos nosotros un argumento que nos faculte para eludir la responsabilidad de lo que hicimos, de lo que dijimos o de lo que hacemos. Sí hay métodos, pero ninguno de ellos es suficiente para capacitarnos, para presentarnos delante de este Dios Santo y decir: estoy libre de pecado. Y estoy libre de pecado porque Él me ha perdonado, no porque Dios eluda su justicia, sino porque Dios crea un mecanismo para que yo acceda a la justicia. Es como lo dice Pablo, Él exhibió a su Hijo. El Hijo es la propiciación de la ira de Dios. ¡Ay, qué feo se escucha! Pues es lo que es. Porque desde el principio el tabernáculo nos enseñaba algo. En el sacrificio estaba la redención de los pecados. En el Nuevo Testamento hay un solo sacrificio en todo el Nuevo Testamento, y a partir de ese solo sacrificio se limpian y se cubren por completo los pecados de toda la humanidad. La sola fe resume la verdad de que la fe en Cristo Jesús como único y suficiente Salvador, sin necesidad de méritos u obras de nuestra parte, es el único medio por el cual somos perdonados y declarados justos por el Dios que es 3 veces santo. ¿Qué clase de méritos podríamos ofrecerle? ¿Quién de nosotros puede afirmar perfección? ¿Quién de nosotros puede decir que es perfecto hasta el más profundo de sus pensamientos? ¿Entendemos entonces el problema de pretender que podemos hacer méritos que le sean agradables a Él, cuando el mismo profeta Isaías dice que nuestras obras delante de Él son como trapos de inmundicia? ¿A qué se refiere Isaías con un trapo de inmundicia? No te imagines el trapo con el que limpias la cocina, que sí está lleno de inmundicia. Un trapo de inmundicia era lo mismo que una toalla sanitaria. La obra más perfecta que en tu esfuerzo humano puedas tratar de presentar a Dios, puesto que no parte de la fe, es así de desagradable. Quiero llevarte 3 puntos rápido acerca de lo que hace la sola fe y por qué debemos de recordar la sola fe en nuestra vida, aplicarla y practicarla. Recordar siempre que somos justos delante de Dios, no por ningún mérito de nosotros, sino por el mérito de Cristo, tiene, número 1, la posibilidad, la facultad de eliminar nuestra jactancia. Fíjate cómo lo resume Pablo en lo que leímos en el versículo 27, Romanos 3. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Vamos enseguida a la idea que sigue, Romanos 4. Para que Pablo logre argumentar mejor este punto, necesita que su audiencia judía
escuche acerca de sus dos más grandes héroes, Abraham y David. Entonces Pablo abre con Abraham. ¿Qué diremos entonces que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Oh, qué interesante. Si la justificación viene por las obras, entonces resulta que sí tenemos méritos. Si la justificación viene por las obras, entonces sí tenemos una justicia sobre la cual jactarnos. Sin embargo, Pablo continúa, porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, y este es el punto medular, al que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Pablo está poniendo en perspectiva algo. Si la gran virtud de Abraham fue hacer lo que hizo, entonces Dios simplemente lo estaba premiando. La virtud de Abraham no fue hacer lo que hizo, fue que en medio de su idolatría, de donde Dios lo saca, ya siendo viejo, 75 años de edad más o menos, Dios le dice a Abraham, salte. Abraham dice, pues me salgo. Si hay algún mérito en Abraham, está en creerle a Dios. Abraham creyó a Dios, pero esa fe que vino a través de escuchar la voz de Dios, esa fe fue justo lo que lo colocó como un hombre recto y justo delante de Dios, y no lo que hizo después. Dios es antes que todas las cosas. Y en nuestra cosmovisión a veces medio antropocéntrica, donde el ser humano es el que manda y el que rige y el que interpreta, creemos que nosotros somos los que determinamos la realidad. Dios es antes de todas las cosas. Toda respuesta humana parte de una iniciativa de la voluntad de Dios. Y Abraham es justificado antes de la circuncisión. Abraham es justificado antes de ofrecer a su hijo o de estar a punto de ofrecer a su hijo. Abraham es justificado de la misma forma que tú y yo fuimos justificados. Al momento de escuchar la voz de Dios y decirle, sí, Dios, sí te sigo, sí salgo del lugar de pecado en el que me encuentro y dejo que tu voz me guíe hacia esa tierra que no conozco, que no veo, pero sí, Dios, sí quiero seguirte. Ahora bien, viene el otro elemento, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Y dice David, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades, Salmo 39, sin mal no estoy ubicado, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. La palabra Macarios es la que significa bienaventurado, y en el lenguaje griego no existía una expresión de mayor realce y de mayor importancia para describir lo bendecido que era una persona. La expresión que primero te venga a la mente para decir, este cuate está súper ultra bendecido, este es el más afortunado, todas ellas combinadas son la palabra bienaventurado. Y David habla que hay una mayor bendición a aquel, el que simplemente es perdonado y cuyos pecados han sido cubiertos. Versículo 8, el hombre cuyo pecado el Señor no toma en cuenta. Ya estamos cayendo al punto. ¿Por qué el volver a retomar en nuestro corazón que somos justificados solamente por fe es necesario? Porque necesitamos cortar de tajo y eliminar de una vez cualquier jactancia que tengamos. Cualquier jactancia que nos haga mirar a nuestros hermanos y posicionarnos por encima de ellos.
partiendo de la premisa que somos moralmente superiores, partiendo de la premisa que por haber obedecido a Dios, hoy estamos en un punto de realce por encima de las demás personas, partiendo quizás de la idea que ya éramos medio buenos, entonces simple y sencillamente Dios vino y terminó el trabajo que nosotros comenzamos. Ninguna de esas afirmaciones es verdadera y ninguna de ellas nos sitúa en el lugar correcto. Y más que eso, ninguna de esas afirmaciones sitúa a Dios en el lugar 3 veces santo que le corresponde. Porque si yo tengo alguna jactancia en estar donde estoy ahorita, en haber obedecido a Dios, entonces Dios solamente me premió. Dios no es bueno ni es misericordioso. Dios me la debía y me la está pagando ahorita. Porque mi esfuerzo se me cuenta como salario. Pero aquel que sabe, como este relato de los 2 hombres, está un fariseo orando y está un publicano. Y dice el fariseo: Dios, gracias porque no soy como este. Amén. Y llega el otro hombre y dice la Biblia que se daba hasta golpes en el pecho. Y esto no es para que te des golpes en el pecho cuando te arrepientas. Dice que este hombre decía: Dios, ten misericordia de mí, pecador. Jesús dice: de cierto les digo que el segundo regresó a su casa como justificado. Como les decía la vez pasada, la iglesia necesita aprender a lidiar correctamente con su pecado. Por años la iglesia nada más mete la cochinada debajo de la alfombra, lo maquilla, lo perfuma, pero no lidiamos correctamente con nuestras fallas, porque hay jactancia. No podemos pararnos delante de Dios. Entonces hacemos como, ¿cómo le maquillo? ¿En dónde me meto? ¿A qué me inscribo? ¿Cuántas horas de oración hago? ¿A qué curso me meto? Porque necesito maquillarlo. Cuando todo lo que me habla la sola fe es que yo no produzco esa justicia, pero mi única aspiración es venir delante de Dios y decirle: ten misericordia de mí, que soy pecador. Y tenemos tremendas fallas para identificar en qué estamos fallando. Tenemos tremendas fallas para ser eficientes en decir: en esto me está tentando el enemigo y aquí me está goleando y aquí me está ganando. Cuando recordemos que no hay jactancia de ningún tipo en la justicia que hoy tenemos, sino que la justicia por la cual Dios nos llama justo no es la tuya, sino la de su Hijo, que te es imputada, que te dice aquí a Romanos 4:1, Abraham creyó y su fe le fue contada por justicia. Es una expresión financiera donde Dios lo que hace es como un cargo a tu cuenta, un asiento contable en donde tu cuenta que estaba en números rojos ahora está llena de la justicia de Cristo. No la mía, sino la justicia de Cristo. Saber que me acerco a Dios no por un mérito personal, sino por el mérito de Cristo, mantiene una puerta de gracia abierta. Una puerta de gracia abierta en la que cada vez que me doy cuenta que la carne está ganando, llego como este publicano y decir: ten misericordia de mí, que soy pecador. Pero la fe no se queda nada más ahí. La fe, o la sola fe, nos recuerda un elemento mayor de la fe, y es confianza. No solamente tiene un elemento que nos salva y nos reivindica y nos acerca con Dios, sino que ahora nos ayuda y nos indica dónde poner nuestra confianza. Romanos 4, 18, 19. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que había dicho: así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, codea al que tienes enseguida y le escucha: esto es para ti. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo. Eso no le digas a nadie. Contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años. Y también, ¿quién me está pidiendo que le comparte internet? Y también la esterilidad de la matriz de Sara. ¿De qué está hablando Pablo?
Pablo dice, Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué? Que iba a tener hijos. O sea, a los 75 años Abraham es llamado, ya le llega la promesa tardecito. Pero ahora tiene 100 años y no más nada. No llega la promesa. Y a eso se refiere Pablo con creer en esperanza contra esperanza. Se refieren todavía a albergar a través de la fe una confianza sobrenatural en Dios, porque simplemente sé que Dios dijo. Y yo veo mi cuerpo, bueno, Abraham veía su cuerpo que estaba deteriorándose, que seguía envejeciéndose de la misma forma que yo puedo ver mis circunstancias y decir, esto no mejora. He orado tantos años por esta persona y cada vez está peor. No mejora. En eso consiste la esperanza contra esperanza. Que yo espero que algo suceda, al mismo tiempo que las cosas parece ser que no van a suceder. O sea, Sara de por sí ya era estéril y el vientre de una mujer, la matriz de una mujer de 100 años, puede que esté muerta. Y Abraham no cantaba mal la ranchera, ya tenía 100 años. O sea, ¿cómo les explico fisiológicamente? Pues ya el lápiz ya no escribía, ¿sí me explico? Para llegar a un punto. Ya Abraham ya nada. Entonces Sara no puede tener hijos, Abraham no puede hacer que Sara tenga hijos. Y estamos en una disyuntiva. No prometió Dios, no dijo Dios que esto iba a suceder, pero dice, y sin debilitarse en la fe. Confianza en Dios. La fe puede debilitarse. La fe puede ir decayendo conforme pasa el tiempo. Y el tiempo a veces es tremendo rival, sobre todo si tienes ya años en la iglesia. Y tu fe de pronto va como que volviéndose más cínica. Más, esto ya lo sé. Aquí como que ya. Me decía un amigo, dice, mi papá, estoy batallando con él para que vuelva a la iglesia. Porque llega, dice, y él dice, el de la alabanza está desafinado y no oró en la mañana. El pastor no estudió bien la prédica. El hermanito está llorando y ni siquiera está poniendo atención. Si ni siquiera está poniendo atención, ¿cómo va a estar llorando? Y me da mucha risa porque su anhelo es que vuelva. Pero yo me doy cuenta qué es lo que pasa a veces. Y cómo los años nos juegan en contra. Y cómo el creer en esperanza contra esperanza, tu fe va enfrentándose contra muchas cosas. Tan solo si no tuvieras ningún problema presente o pasado, el solo hecho de ir viendo la realidad del mundo ya representa un desafío para la fe. Abrir un sitio de noticias, dices, caray, como que la cosa no mejora. Pero la fe de Abraham no se debilitaba. Amado, cuando nuestra fe es verdadera y cuando nuestra fe ha sido puesta en el lugar correcto, nos lleva a generar esta confianza en que Dios dijo y Dios se va a hacer. Él puede resucitar un vientre muerto como el de Sara. Él puede resucitar un familiar, un amigo que está muerto en sus delitos y pecados y traerlo a la salvación. Él puede resucitar tu confianza muerta, tu espíritu muerto, el fuego muerto que hay en tu corazón, que se apagó hace muchos años. Él puede resucitar y avivar su relación contigo a través de la fe. ¿Cómo conecto con Dios? Pastor, es que no siento a Dios. Amado, Dios está en todos lados, pero tu fe se ha debilitado. Tu fe se malacostumbró, quizás, sentir. Yo necesito sentir, siento y luego existo. Un nuevo Descartes, pero pentecostal. Siento y luego existo. El tema es que a veces no se siente y a veces caminamos en esperanza contra esperanza por el solo hecho de estar vivos. Pero mi fe se debilita o no se debilita. La respuesta es muy concreta.
Y la respondo con otra pregunta: ¿en dónde está posicionada tu fe? Porque la fe que no se pone en Dios directamente y absolutamente es una fe que se debilita. La fe que no ve a Cristo crucificado y lo que eso significa se debilita. La fe que no se posiciona en una tumba vacía es una fe que se debilita. Y el tiempo y las experiencias son dignos rivales de nuestra fe, pero no son capaces de destruirla. Sin embargo, sí son capaces de minar una confianza en lo que Dios dice. Una confianza en si lo que Dios dice es neta, si sí se va a cumplir, o si solo fue un cuento que me conté para sentirme bonito. Todas esas ideas están flotando. Si realmente tenemos 500 años después mayores desafíos frente a la idea de Dios. Y por eso Jesús se preguntaba: cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará qué en la tierra? Fe. Él conoce el desafío. Y hoy más que nunca, el pueblo que confiesa su nombre necesita confesar a Dios desde lo más profundo del corazón y decir: yo creo, aunque no vea. Yo creo, aunque no sienta. Yo creo, aunque no ha llegado la sanidad, aunque no ha llegado la salvación, aunque no ha llegado el milagro, camino en esperanza contra esperanza, porque mi fe está puesta en Cristo Jesús y esa esperanza no se debilita. El espíritu humano, la resiliencia no son suficientes. Necesitamos depositar nuestra fe en un lugar más excelente, en una persona capaz de cumplir todo, capaz de resucitar a un muerto. Necesitamos hombres desesperadamente, necesitamos mujeres desesperadamente a que insistan y que no dejen de insistir, y que no dejen de clamar, y que no dejen de orar, y que no dejen de buscar, insistir constantemente en que Dios es capaz de llevar a cabo cualquier cosa que sea consistente con su naturaleza y consistente con su propósito. Eso ya nos ayuda a quitar varias cosas innecesarias de la lista, pero no nos lleva a bajar la intensidad y la pasión e insistir. Tu Dios es demasiado pequeño. Quizás ese pueda ser un triste epitafio en la tumba de una persona. En la tumba de muchas iglesias que han alabado el nombre de Dios, pero que no le han creído y no han puesto su confianza en Él. Cuando la fe se debilita, podemos ser portadores de ese atroz epitafio. Pero nuestro Dios es grande, amados. Y nuestra confianza tiene que ser puesta en ese Dios grande, creador del cielo y de la tierra. Punto número 3. La sola fe nos llama a la obediencia. Si me puede ir ayudando el piano. Sin embargo, Romanos 4, 20, 22, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Ahora hay un elemento hermoso en la fe de Abraham que pasa de la confianza a la acción. Y nos lo comunica Hebreos 11:8. Dice: por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba.
Por la fe habitó como extranjero en tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es el Señor. Para Agustín de Hipona, la fe salvadora no se albergaba en el entendimiento, sino en la voluntad. La fe no es un mero asentimiento intelectual. La fe en Cristo invita a actuar. Y la acción de Abraham, que parte de esta confianza tremenda, hermosa en que Dios es poderoso, se tradujo en una hermosa palabra también: obediencia. Porque a veces, creyendo que actuamos por la fe, desobedecemos, nos desesperamos. Y la fe nos da ese hermoso equilibrio entre saber cuándo esperamos en Dios, pero también cuándo actuamos en Dios. Cuando dejamos, como dicen muchos cristianos, es que estoy orando a ver qué. Ese estoy orando, ese está ahí en una incredulidad brutal. Estoy orando a ver si Dios me confirma. No eres Gedeón, brother. Eso solo pasó una vez en la Biblia. Eso no es teología para la iglesia. No le andes poniendo trapitos a Dios a ver si está mojado el trapito, a ver si... El justo vive por fe y no retrocede por fe, y se afianza por la fe y obedece por la fe. Porque si Dios me moja el trapito o me seca el trapito, pues entonces ya no necesito fe. ¿Entendemos eso? Si no entendemos la referencia, léanse todo el libro de Jueces de tarea. Pero el punto es que la fe impacta la voluntad. No busco comprender para creer, sino creer para entender. Pues creo aún esto, que no comprenderé a menos que crea. Esa es la fe que es dada por Dios. Los reformadores entendieron a la fe como un algo, como una sustancia, algo que se vierte en un vaso. La fe se adquiere en la misma forma en que se llena un vaso vacío. El espacio que se llena es el de la voluntad. Aunque hoy nuestros oídos están tal vez más enfocados en lo intelectual. La voluntad está vacía como este vaso antes de ser llenado, a menos que algo lo llene. Para que la voluntad sea firme, necesita estar lleno de fe. El justo por la fe vivirá, y si retrocede, no agradará a mi alma, dice Dios en Hebreos. La voluntad necesita estar llena de fe. Es un espacio que necesita ser totalmente consumido por la idea de un Dios real y no llenado de información de un Dios. Amados, en la búsqueda de certeza absoluta, la iglesia ha perdido demasiado. Hay lugar a la experiencia. Hay lugar a decir no lo entiendo, pero pasó. Hay lugar a que caminemos como Abraham antes de saber a dónde lo lleva Dios. Qué gran fe la de Abraham. ¿A dónde me llevas? No sé si te ha pasado que vas en el carro con tu esposa y tienes una desviación de 5 metros. ¿A dónde vamos? Y a veces en nuestro caminar con Dios es igual: Dios, el GPS, ponlo, porque necesito saber a dónde voy. Ay, amados, ese era yo. Yo necesitaba saber todo en todo momento. ¿A dónde voy? ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto me va a costar? Rápido, a ver, presupuesto, quiero saber. ¿Cuánto me va a costar, Dios, esta decisión? ¿Es buena o mala? Dime.
Y un día, en un momento de gran necesidad y de gran duda en mi vida, alguien ora por mí y me da Hebreos 11 de palabra. Y pues me dejó igual. Porque me dijo, camina viendo a lo invisible. Y pues sí, ya sé. Pero es una invitación a no tratar de entenderlo todo, a no tratar de controlarlo todo, pero confiar en el Dios que promete. Confiar en la voz que te guía. Confiar en el Dios que te llamó, que te sacó de donde estabas y que te traslada. Y ve cómo este elemento de la incertidumbre sigue presente. A ver, Abraham está establecido, ¿no? Tiene sus bienes raíces ahí en Ur de los Caldeos. Y ahora va a vivir en tienditas. Se me está yendo la palabra. Esta gente que se mueve de todos lados. Nómada, gracias. Qué listos son. A ser un nómada. El acaudalado, ganadero. A ser un nómada, viendo a ver en qué tierra se puede establecer. Viendo a ver qué tan bien puede prosperar. Sin certezas. En el ámbito teológico, constantemente escucho de cómo muchos teólogos van abandonando la fe en busca de certezas. En algún momento, cierto cuate muy iluminado, muy intelectual, muy utilizado por Dios, dice, es que yo no puedo creer. O bien, un fenómeno muy extraño. En algún momento, nuestro cristianismo nos invita a dar un salto al vacío. Pero nuestra carne nos lleva a buscar qué tan corto puede ser ese salto al vacío. Como si un salto al vacío de 30 centímetros deje de ser un salto al vacío. ¿Quién te va a sostener? ¿O pensamos llegar a Dios por nuestra propia capacidad? ¿O pensamos llegar a conocer toda la verdad por nuestra investigación? ¿O pensamos saber todo de Él por nuestras horas de oración y de lectura? La fe es tan compleja, es tan difícil de comunicar a veces. Pero ¿dónde se pone la fe? Es lo que lo hace sencillo. ¿En quién está puesta mi fe? Es lo que lo hace tan hermoso. Pero toda fe viene acompañada de obediencia. Y si son medio estudiosillos, quizás se están preguntando, ¿y qué onda con lo que dice Santiago de la fe? ¿No contradice lo que dice Pablo? Santiago dice, tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Más o menos los demonios tienen el mismo nivel de teología que nosotros. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras la fe le fue perfeccionada. Achis. Mira, la Biblia sí se contradice. Yo lo que veo es un complemento hermoso, porque para empezar, Santiago se escribe al oidor que nomás oye, pero no hace. Segundo lugar, arribita Santiago dice, pues no le digas a la persona que está en necesidad, sí, ve, cúbrete, Dios te va a llenar. No, dale. O sea, si tienes, dale. No seas un tipo de, voy a orar por ti. Bueno, claro, cuando no tienes nada más que orar, pues ora. Pero a lo mejor su necesidad, tienes un medio para cubrirla, amainar tantito. Entonces no nada más les diga, voy a orar por ti, que Dios te provea para comer hoy, bro. Sácate 50 pesos de la cartera y que se compre unos tacos, ¿no? Ese es el razonamiento de Santiago. Ahora, Santiago se posiciona en un momento de la vida de Abraham distinto del que se posiciona Pablo. Pablo se posiciona en el Abraham salió de Ur de los Caldeos.
Santiago se posiciona en el ofreció a Isaac. Porque hay momentos de nuestra fe donde solamente la manifestamos como un caminar, y hay momentos de nuestra fe en donde ésta se evidencia a partir de hechos concretos. Abraham se convirtió en el padre de la fe en el momento que estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo. Antes de eso solo era un hombre con una gran fe. Sin embargo, esa confianza se fue acrecentando, no se debilitaba. Entonces Abraham obedecía. La fe en Cristo no nos exime de las obras, decía Lutero, sino de la opinión que se tiene de ellas. Y ahí está cómo libramos esa tensión. ¿Soy justificado por la pura fe? Sí. Enséñame tus obras como evidencia de tu fe. Porque si dices que tienes fe pero no tienes obras, dice Santiago que tu fe está muerta. Sin embargo, la opinión que tenemos de las obras a veces es que las obras lo son todo, y no lo son todo. Son un resultado. Son un resultado de la fe. Ahorita llego a ese punto. Continúa Lutero. De tal suerte es imposible separar las obras de la fe, tan imposible como separar el calor y la luz de la llama, cuando un hombre ha sido justificado y posee a Cristo por la fe, sabiendo que Cristo es su justicia y su vida, no se quedará ocioso. Codea así el que se está durmiendo enseguida de ti. Sino que como un árbol bueno producirá frutos buenos, pues el creyente posee el Espíritu Santo que no deja al hombre en la ociosidad. La fe conduce a las obras. ¿Qué clase de obras? Es la pregunta ahora. Todas aquellas que parten de la fe y no del esfuerzo humano. Vamos a leer Romanos 4:13. Y no solo por él, por Abraham, le fue escrito, 23, perdón, que la fe le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ya dejamos de hablar de Abraham, de David, ahora hablamos de nosotros. ¿Cuáles son las obras que puedo hacer? Todas aquellas que deriven de la fe. Porque no puedo poner la carreta antes que el burro y necesito poner el burro delante de la carreta. Es decir, la fe va jalando todo lo que hacemos. Abraham comete ese error y de pronto dice, pues no llega el niño y no llega el niño prometido. Entonces su esposa lo sonsaca y dice, pues aquí está mi criada. Y nace Ismael. Y en nuestra vida tenemos que ser sumamente cuidadosos con los Ismaeles que damos a luz cuando queremos ayudarle a Dios. Cada vez que yo quiero ayudarle a Dios, cuando me desespero, cuando me estoy saliendo de mis casillas y que pues yo lo hago porque soy bien machín y en el nombre de Jesús y a Dios rogando y con el mazo dando y toda esa sabiduría humana que nada tiene que ver con la fe en Dios. El esfuerzo humano produce Ismaeles, pero el Ismael no lleva la promesa de Dios. Ismael no lleva la bendición de Dios, la lleva Isaac. ¡Ah, qué injusto Dios! Si era el primogénito. No, pero era el primogénito conforme a la fe. ¿Te fijas cómo podemos distinguir nuestras obras y cuáles son las que le dan gloria a Dios? Las que vienen de la fe. De esa misma forma, antes de Abraham, Abel ofrece un sacrificio por la fe. Caín ofrece el fruto de la tierra. El trabajo humano, el esfuerzo. Ahí está Dios, mis vegetales. Abel
quizás había escuchado que cuando sus papás pecaron, Dios utilizó un cordero para cubrir su vergüenza. Abel se sabe quizás que esa vergüenza sigue sobre él y Abel ofrece un cordero. Y punto para la fe de Abel. No es el primer hermano el que lleva la bendición, es aquel que se aferra a la bendición como Jacob. No es el guerrero más grande y más fuerte, el primogénito de la familia, el que es el nuevo heredero de Saúl. Es aquel que está allá cuidando las ovejas, porque Dios conoce el corazón. Y Dios sabe dónde está posicionada la fe. Y sabe que con un poco de fe puede ser algo mucho más extraordinario que con mucho esfuerzo, mucha cátedra, mucha doctrina, mucha moral. Es la fe lo que produce las obras. Es por medio de la fe por cómo podemos agradar a Dios. Porque juntamente con la fe está el tema de la gracia, donde la gracia posiciona a Dios como el que da todo. Él es el justo y el que justifica. Y yo lo único que aporté a mi vida fue el pecado. Y luego de la gracia viene la obra de Cristo, donde yo no puedo jactarme de nada porque Él lo hizo todo. Y soy más que vencedor por medio de aquel. Y eso me extirpa mi necesidad de mérito, pero me posiciona en una posición correcta para darle gloria a Dios. Nuestra vida se rige por lo que deriva de la fe. Y si no deriva de la fe, te felicito, quizás puede sonar bonito, verse bonito, pero no es una obra que pueda darle la gloria a Dios. Entendemos ahora como lo que le voló la cabeza a Lutero una noche: el justo vive por fe. Amado Dios, te damos gracias por este domingo. Gracias por recordarnos algo. En nuestra vida a veces mucho de nosotros se antepone al mucho de ti, al todo de ti. Hay mucho mío en querer ser reconocido, en querer llevar un mérito, en querer ser alabado. Quizás porque he olvidado que todo lo que tengo lo he recibido por la fe. Amado Dios, rechazo toda mi jactancia. Amado Dios, llévate mi incredulidad. La desecho también. Y ayúdame a permanecer firme, creyendo en esperanza contra esperanza, sin que mi fe sea debilitada. Amado Dios, llévame a caminar contigo en obediencia, sabiendo lo poderoso que tú eres para cumplir lo que has dicho, sabiendo tus planes de amor, sabiendo tus planes de gracia, sabiendo que tu obra para conmigo no ha caminado, no ha cesado hoy, sino que se termina el día que Cristo vuelva. Amado Dios, encuentra fe en esta pequeña iglesia en Ciudad Chihuahua. Y si tú estás buscando hombres y mujeres que recobren el sentido de la fe y que recuerden que todo es por la fe y que todo parte de la fe, porque inclusive esa fe es don de Dios. Y no es una obra de la cual yo me pueda colgar, sino que es algo que viene de tu amor, mi Dios. Llévate la incredulidad, Padre Santo. Abre estos caparazones duros en el corazón que está anclado a solamente experimentar de forma empírica, a solamente experimentar de forma intelectual. Que podamos caminar, Dios, sin saber a dónde nos llevas. Que podamos caminar como Abraham, con la eternidad en el corazón, sabiendo que nuestra ciudadanía no es de este mundo.
sabiendo que tú guías nuestros pasos, sabiendo que ni en toda la vida podríamos conocerte por completo, pero sí podemos disfrutar de ti y gozarnos en ti y vivir para ti el resto de nuestra vida, amado. Vamos a alabar al Dios que nos da la fe, al Dios que nos sostiene. Te exaltaré, Y no deseches este momento para clamar a Dios te exaltaré, por un renacer en tu fe, mi ser. porque se quiten esos callos de los años, esas dudas y ese escepticismo que la realidad o las heridas han sembrado en tu corazón. Te exaltaré.